Junto con Irma llegamos a Oradea, una ciudad que representa lo mejor de Transilvania y de Rumanía en particular. De talante puro, edificios inmaculados, gente sosegada y mujeres con gracias, virtudes y particularidades que destacan por sobremanera dentro de esta Europa moderna y poco benigna. Según un tal William Shakespeare, el mundo es el escenario y nosotros, los humanos, somos simples actores. Rumanía es un lugar del cual trasciende muy poco en los medios occidentales. En esta pequeña ciudad se regala cotidianamente una obra teatral que resultará una medicina para muchos. Aquí las mujeres esbozan feminidad. Sus prioridades son las correctas y deseadas: cuidado de los niños, la casa, el marido y la familia en general. Pilares que sustentan y hacen fuerte a cualquier sociedad. Será por eso que, según algunas web del tipo modernas y multicolores, estas geografías son las menos feministas dentro de la Unión Europea, sobre todo debido al rol de las personas. Las chicas aquí se encargan de los suyos y los hombres de ganar el dinero suficiente para mantener a su familia. Entre sonrisas, agraciados fuselajes y unos 36 grados a las 10 de la mañana, transcurre una agradable jornada. Los actores de esta obra tienen la misión de resaltar el buen vivir. El vestuarista del teatro parece que asigna uniforme a las actrices. Muchas visten casi iguales. Después de todo, el compartir atmósferas y tradiciones se refleja en los gustos. En la paleta de colores, el blanco y el negro son los más vistos, una analogía perfecta de lo binario y correcto. Sin medias tintas, sin caminos intermedios, en Oradea todo es predecible y correcto. O es blanco o es negro, puede ser ella o él, arriba o abajo, pero en definitiva nada se queda en lo difuso e indefinido. La belleza es subjetiva y está influenciada por el entorno inmediato, así que lo primero que notarás es lo virtuoso y bien proporcionado de las anatomías femeninas. Un colirio para la vista repleto de feminidad, de buena educación y sobre todo la ausencia de excesos y extravagancias, algo bastante poco habitual dentro de la Unión Europea. Esta buena madera en la mujer rumana hacen que sean las más requeridas en Europa para ser contratadas en trabajos como niñeras, servicio doméstico o cuidado de los adultos mayores. Estas damas son bastante distintas de las demás mujeres de Europa del Este. Tienen una piel ligeramente más bronceadas que sus vecinas búlgaras o serbias, y en su mayoría pelo oscuro o castaño extremadamente bien cuidado. De rostros sonrojados y ovalados, esbozando siempre una leve sonrisa
que les otorga un aspecto extremadamente femenino, indefenso e impactante. A efectos prácticos, el maquillaje es casi innecesario. Por eso no lo llevan en demasía, y si lo hacen es simplemente para resaltar aquello que Dios les ha otorgado. Si buscamos una analogía con su fuselaje, digamos que tienen un cuerpo similar a un reloj de arena, un poco más bajas que las búlgaras, con una altura media de 1,60 m. En general, estas mujeres son únicas por su belleza y no encontrarás este tipo de mujer en ninguna parte de Europa. Este carácter monolítico y adecuado de la estructura social y familiar provoca que la tasa de divorcios sea de un magro 1,2%. La necesidad de formar una familia convencional, con hijos y roles definidos, convierte a Rumanía en el país de la Unión Europea con el mayor porcentaje de propietarios de viviendas, alcanzando un sorprendente 94,8% de personas con su propio techo en el país. La cultura es bastante rica y se define fundamentalmente como el encuentro entre tres regiones de Europa Central, Europa del Este y la península balcánica. Tomando lo mejor de cada una de ellas, se formó la identidad nacional. La cita es la de siempre, pasear por el centro de la ciudad sin más destino que el capricho de nuestros pasos. Muchos son los nacionales que por distintas circunstancias han vivido o tienen familiares en España e Italia, agregando factores para una posible y espontánea conversación con algún local. Al igual que el idioma español, el rumano es una lengua romance. A pesar de poder asociar algunas palabras con el castellano, esto no te permitirá tener una comprensión mínima en la comunicación. Es hablado por 28 millones de personas, de las cuales más de 19 millones viven en Rumanía, siendo la única lengua oficial del país. Si nunca la has escuchado, aquí te la presento. Radio România Actualități. Ora exactă. Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Laurențiu Vădu, vă ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Curtea Constituțională se reunește peste o oră pentru a decide dacă validează sau nu primul tur de prezidențial. El idioma inglés es hablado con mediana soltura solo entre los más jóvenes. Y en función que te adentres en zonas rurales, como en nuestro caso, las posibilidades de comunicarte en la lengua de Shakespeare disminuyen. En la plaza central, la única prisa es el momento de la liturgia. Unas campanadas invocan a un llamado universal.
muchos salen disparados para no perderse de la misa. Rumanía es una tierra muy espiritual, siendo la rama ortodoxa la principal fe. Sin roces ni fricciones, deja cabida al catolicismo y al judaísmo. Dirígete al noroeste por pie. Tu destino está a la izquierda. A pesar de lo diáfano del cielo, una tormenta ruge a lo lejos, prometiendo cambios drásticos. Gracias por llegar hasta aquí, espero que no se meta mucho el viento porque se viene un tormentón de locos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Siempre te digo lo mismo, pero hay que ser agradecido en la vida. Así que no me canso de darte las gracias. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Y si venís para estos pagos, a estos rumbos, por favor, portate bien. Me voy porque ya truena, ya viene la lluvia. Chao. ¡Gustavo!